Just give me Jesus. Solo dame a Jesús. El punto de este mensaje hoy va a ser el poder como iglesia, el poder mirar la vida de Pablo, bien rápidamente la vida de Pablo, y mirar por qué él hablaba como él hablaba. Y por qué el deseo de él era magnificar a Jesús. Y cómo usted hoy y yo hoy en día podemos hacer lo mismo. Y somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados a magnificar a Cristo. Que Cristo sea magnificado por nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a la gente. Que cuando alguien nos mire a nosotros, ellos digan: yo quiero conocer a ese Jesús. Solo dame a Jesús. Voltea a su vecino y dígale: ¿sabes qué? Solamente dame a Jesús. Yo solo necesito a Jesús, nada más. Yo solamente necesito a Jesús. Ahora, Pablo sufrió mucho por la causa de Cristo. Eso va sin decir. Pablo sufrió mucho por la causa de Cristo. Y es algo que hoy en día usted y yo como creyentes, como iglesia, usted que me está mirando, que todos nosotros podemos aprender de él. ¿Y por cuál razón? Porque igual como era en ese tiempo, igual como es hoy en ese tiempo, usted y yo somos llamados a exaltar y magnificar a Cristo, para que todos lo vengan a conocer. Pero no nomás para ahí. Sabemos que también vienen tiempos difíciles para los creyentes. Sino este mensaje es un poco para aplicación para su vida, pero también tiene un poco de una palabra profética que Dios me dio. Que vienen tiempos difíciles para la iglesia. No nomás en Monte de Sion, para la iglesia en Estados Unidos. Y la iglesia tiene que aprender a magnificar a Cristo en toda circunstancia. Solo dame a Jesús. Just give me Jesus. Se puede mirar ahorita hacia dónde va la sociedad. Uno lo puede mirar sin que nadie le diga nada más. Y cada creyente va a tener que determinar si la causa de Cristo vale la pena sufrir lo que viene. Si vale la causa de Cristo. Si es tan importante lo que Jesús hizo por nosotros. Si vale la pena soportar todo lo que viene por la causa de Cristo. Cada uno de ustedes aquí presente, usted que está sentado ahí en su casa, cada uno va a tener que hacer una determinación. Si vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Si vale la pena sufrir por lo que usted cree. Si vale la pena. Solamente dame a Jesús. Just give me Jesus. Si la vida de Pablo es una indicación, sí vale la pena. Porque si Pablo estuvo dispuesto a sufrir todo lo que él sufrió por la causa de Cristo, entonces podemos saber usted y yo que sí vale la pena. Voltea a su vecino y dígale: vale la pena. Pero dígaselo con más convicción: vale la pena. Porque yo he aprendido que si usted no habla un poquito en el sermón, su mente empieza a volar. Vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hace 2 semanas atrás predicamos el mensaje llamado el regreso de la iglesia. Y usamos el pasaje de Filipenses capítulo 2. Y hablábamos de la importancia de lo que es desarrollar a nuestra salvación, crecer, madurar en nuestro caminar con Cristo. Y hablábamos en este sermón de cómo Pablo escribió esa carta a la iglesia en Filipo. Y cómo esa carta de los filipenses, si usted toma el tiempo y la lee despacio, usted va a mirar que esta carta es una carta con gozo. Hay cartas donde Pablo escribió que él estaba un poco enojado, un poco triste, pero a los filipenses es una carta de gozo. Pero suena un poco raro que la carta de los filipenses era una carta de gozo, sabiendo la condición de Pablo cuando él la escribió. Él estaba encarcelado en la ciudad de Roma. Él estaba encarcelado y lo tenían bajo guardia 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenían soldados romanos atados junto a él en sus manos y en sus pies. Porque todos habían escuchado
no nomás lo que él había predicado, pero también mirado cómo Dios lo había usado, cómo Dios había echado fuera demonios a través de Pablo, cómo Dios había sanado a gente a través de Pablo y los apóstoles. Si no, los soldados, los líderes políticos le tenían un poco de miedo a Pablo, por eso lo tenían encarcelado. Pero aún así, miramos la actitud de Pablo en esta situación y cómo usted y yo podemos aprender de él. Para el día que usted pase por algo difícil, que usted está pasando por un tiempo en el valle, porque la vida cristiana tiene montañas. Esos son tiempos felices con Dios, pero también tienen valles, momentos de donde no sabemos lo que está pasando. Quizás algo pasó en la familia, o perdimos el trabajo, o algo está pasando con nosotros físicamente y no lo entendemos. Hay momentos de montañas y de valles, pero en todo Cristo sigue siendo el mismo. Y es algo que Pablo él entendió. Mas con todo lo que Pablo estaba pasando, él sabía que todo era para su bien de él y el bien del evangelio. Todo era, everything was for his good and for the furtherance of the gospel. Todo era para el bien de Pablo y el bien del evangelio. Algo interesante es esto. Pablo, él le gustaba ir a predicar, pero cuando él fue arrestado y encarcelado, él ya no podía ir a predicar. Y uno nomás se puede imaginar lo que Pablo estaba pensando. Él estaba acostumbrado a viajar de ciudad a ciudad, levantar iglesias, predicar el evangelio. Dios se movía a través de él, de señales, milagros y prodigios. Pero ahora él estaba encarcelado, no sabiendo si él iba a ser libre o si era ahí en esa cárcel donde él iba a morir. Pero con todo eso algo pasó. Pasaron los días, las semanas y los meses, y él pudo mirar lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Pablo no podía salir a predicar. De vez de ir lejos a predicar, ¿sabe qué pasó? Dios le trajo la gente a Pablo. Los soldados que estaban junto a Pablo día y noche, se dice que eran cientos a miles de soldados, que en el tiempo que Pablo estaba encarcelado, que ellos llegaron a pasar horas con Pablo, porque todos se tomaban turnos. No era el mismo soldado día y noche por meses, no, todos se tomaban turnos. Sino Dios le trajo a Pablo soldados romanos, que en inglés they were the elite, eran los mejores del mundo en ese tiempo, los mejores soldados. Ellos mataban, ellos estaban entrenados para hacer cosas increíbles en el campo de batalla. Pero Pablo quizás nunca iba a poder predicarles el evangelio a ellos. Pero Dios queriendo, como dice su palabra, que nadie se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento, Él hace algo. Él permite que Pablo sea arrestado, porque recuerde, todo lo que le pasa a un creyente, Dios tiene el control. Nada sucede sin que Dios tenga el control. Siempre recuerde eso. Y Dios sabía eso. Y Pablo está arrestado, pero ¿sabe qué? Dios le empieza a traer gente a Pablo. Y Pablo era un evangelista. Él le predicaba a cada romano. Y los romanos, los soldados, no se podían ir. Estaban atados a Pablo, sino aunque no querían, estaban escuchando el mensaje de Jesús día y noche. Llegaban unos, lo escuchaban, se iban, llegaban otros, pero no paraba ahí. También llegaban líderes religiosos a visitar a Pablo. También llegaban políticos a visitar a este hombre tan famoso en el área religioso, que hace milagros, que cada vez que él va a una ciudad y predica, la ciudad se levanta y hay gente que se enoja y lo corren. Aún llegó el punto donde se dice que él murió por unos momentos, donde él da su visión, que él no sabe si él estaba vivo o muerto por visión, donde él asciende al tercer cielo. Pero con todo eso, él predicaba a Cristo. El versículo 12 y 13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio.
En medio de su circunstancia difícil, él dijo: lo que me está pasando es bueno para el evangelio. ¿Y por qué? El versículo 13, Pablo responde a eso: de tal manera que mis prisiones, otra versión dice que mis cadenas, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El lugar donde Pablo estaba encarcelado se llamaba el pretorio. ¿Y sabe qué? Él dice: toda la gente en el pretorio, everybody in the praetorium, todos ahí saben quién es Jesús ahora, y saben que yo amo a Cristo. Todos saben, desde los guardias, los soldados, los líderes, los políticos, todos los que entran y salen diariamente saben. Ahí en esa jaula donde está ese hombre llamado Pablo, cada vez que la gente va ahí, escucha ese mensaje sobre Jesús. Y sabe que la manera que él lo habla, la manera que él lo explica, la manera que él habla de este Cristo, no, me deja saber a mí que él de verdad está enamorado de este Cristo. Él está enamorado de este Jesús. Y Pablo dijo: todos saben que yo amo a Cristo, todos saben el evangelio de Jesús, y por eso yo me gozo aunque estoy en cadenas. Y saben la cosa más interesante, que aunque Pablo físicamente él estaba encadenado, él era más libre que todos los demás en esa cárcel. Porque cuando uno está en Cristo, uno es libre, libre del pecado, libre de la muerte eterna. Porque Cristo, él murió para traernos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor, amén. Todos pudieron mirar a Cristo en Pablo. Y Pablo quería que los creyentes en Filipo, que ninguno de ellos se desanimara. Porque había algunos que estaban desanimados, porque Pablo estaba encarcelado, y dijeron: ¿qué le va a pasar a Pablo? ¿Se va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Ya no va a poder predicar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Él comenzó la iglesia. ¿Qué va a pasar? Pero Pablo dice: yo no quiero que nadie se desanime. ¿Por cuál razón? Miren lo que Cristo está haciendo con mi vida y lo que Él está haciendo aquí en el pretorio. Mire cómo Él está tocando la vida de soldados romanos. Y podemos inferir de cómo Pablo está hablando que hubo soldados romanos que sí aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Aunque no está escrito aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios usó a Pablo poderosamente. Y si él dijo que miren lo que Dios está haciendo, es porque Dios empezó a mover ahí en el pretorio. Y el versículo 14 dice, ahí síganme con su vista: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Escuche lo que pasa. Había algunos desanimados, pero cuando ellos escucharon lo que Dios empezó a hacer a través de Pablo en el pretorio, y cómo Dios lo empezó a usar, miren lo que pasó, esta última línea: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algo sucede cuando alguien empieza a vivir para Cristo. No nomás Dios obra en esa persona, pero gente que mira una persona que se atreve a vivir para Cristo, que no le da vergüenza vivir para Jesús, que no le da vergüenza declarar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único camino. Aunque hay muchas religiones, solamente hay uno que salva, porque nomás hay uno que murió y resucitó, y es Jesús, iglesia. Pero cuando la gente se atreve a predicar a Cristo, a vivir para Cristo, a declarar a Cristo, ¿sabe qué pasa? Dios le da a la persona valor, pero no nomás a la persona, sino a aquellos que lo están mirando. Nomás se necesita uno que se levante y viva para Cristo, para animar a los demás. No nomás con palabras, yo digo con acciones. Uno nomás se necesita. Pablo en su carta a Timoteo, primera de carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, él dice, hablando de los sugieres, de los diáconos, que aquellos que sirven a Jesús, Dios les da valentía, Dios les da audacia. ¿Usted quiere ser más valiente para Jesús?
Usted puede orar 1000 veces, pero el día que usted empiece a tomar una acción es el día que Dios a usted le va a dar la valentía, la audacia, the boldness para predicar, para vivir para Él. Y Pablo, él le dice a Timoteo que aquellos que sirven a Cristo, those that serve, sean en la iglesia, sea en el trabajo, en compartir el evangelio, aquellos que son activos en su fe, son aquellos que Dios les da la valentía, Él les da la audacia. Voltee a su vecino y dígale, ¿estás sirviendo a Cristo? Are you serving Jesus? Pero hágale esa pregunta. Y luego, vecino, usted hágasela a él o a ella. ¿Estás tú viviendo para Cristo? No me preguntes a mí, ¿estás tú viviendo para Cristo? Are you living for Jesus? Porque cuando usted empieza a servirle a Jesús, usted empieza a ser activo en su fe, Dios le da valentía. ¿Sabe qué, iglesia? Usted y yo no tenemos que ser cobardes en el evangelio. Usted y yo podemos ser valientes, igual como Pablo, si nomás estamos dispuestos a vivir en nuestra fe. Estamos dispuestos a caminar en nuestra fe. Pero ¿saben qué? Con todo eso, sabemos que cuando alguien quiere vivir para Cristo, cuando alguien quiere predicar a Cristo, ¿sabe qué? Siempre van a haber gente que se va a levantar a criticar. Siempre habrá una hermana burlotes que se levante nomás a hablar mal de la persona. ¿No me cree? Lo mismo le pasó a Pablo. Versículos 15 al 18. Él lo menciona ahí diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había creyentes, esos no son falsos maestros. Él dice que son creyentes, que escucharon lo que Dios empezó a hacer con Pablo en el pretorio, con los romanos, con los políticos, con la gente en poder, con la gente en niveles altos. Y dijeron, yo también quiero lo mismo. Y empezaron a predicar a Jesús, pero no con la intención de que la gente conociera a Jesús. Lo hicieron con la intención de hacerse famosos, con la intención de que la gente los siguiera a ellos, de que la gente los aplaudiera a ellos. Y a la misma vez ellos predicaban a Cristo, y también ellos hablaban mal de Pablo. Y Pablo dijo, ellos predican a Cristo por envidia y contienda, pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. Pero los que anuncian a Cristo por contención no lo hacen sinceramente. Y ellos piensan añadir aflicción a mis prisiones. Ellos piensan que si ellos hablan mal de mí, que yo voy a llorar, que yo ya no voy a querer predicar a Cristo. Pero ¿saben qué? No es así. Para que alguien responda de esa manera, tiene que tener una mentalidad radical. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy en día, todos aquí, yo crecí en la iglesia, todos aquí una vez en la iglesia han tenido a alguien que ha hablado mal de usted en la iglesia. Nadie puede decir que no, nadie ha hablado mal de mí. Todos aquí una vez alguien ha hablado mal de ustedes. Y si nadie ha hablado mal de usted, quizás usted es el que habla mal de la gente. Pero todos aquí una vez, somebody has spoken bad about you. Alguien ha hablado mal de ustedes. Y ustedes saben cómo se siente. No se siente bonito, ¿verdad que no? Unos a veces dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a esa iglesia. Mejor me voy a otra. O mejor paro de ir por un tiempo. O sabes qué, Jesús, yo ya no quiero nada contigo, porque esto y aquello. Pero el tomar la actitud que Pablo tomó indica que la manera de que él pensaba era diferente a los demás. Era radical. ¿Por qué? Porque su enfoque no estaba en sí mismo. Cuando su enfoque está en usted, cuando alguien habla mal de usted se va a lastimar muchísimo. Pero cuando su enfoque está en alguien más, cuando está en Cristo, la gente puede hablar mal de usted y usted va a decir que no, está bien, habla mal de mí, pero ¿sabes qué? Yo sé por quién vivo. Yo sé lo que Cristo ha hecho en mí. Y Pablo tenía su mente tan centrada en Jesús que él, de vez de enojarse, él estuvo feliz,
Porque Él no se enfocó en lo malo que ellos estaban diciendo. Él nomás se enfocó en que ellos estaban predicando a Cristo. Él dijo: lo hacen por envidia, lo hacen por contienda, lo hacen para tratar de hacerme a mí mirar mal. Pero ¿sabes qué? No me importa, porque Cristo está siendo predicado. Si usted viene con nosotros los jueves, estamos ahorita estudiando 1 Corintios, y usted sabe que el enfoque de Pablo siempre ha sido el testimonio de Jesús. Él no le importa nada más, solamente cómo la gente mira a Cristo, cómo la iglesia está representando a Cristo. Es lo único a lo cual Pablo se enfoca. Y lo mismo hace aquí en Filipenses. Lo mismo hace en las cartas a los tesalonicenses, a Timoteo. Él habla que el enfoque siempre tiene que ser ¿qué? Jesús. No nosotros, no este mundo, solamente Jesús. Sino para que alguien hable de esa manera, tuvo que haber algo que le pasó a esa persona. Y usted lo puede leer en su casa en Hechos 8 y 9, como Pablo fue transformado en el camino a Damasco por su encuentro con Jesús de Nazaret. Y como desde ese entonces él nunca quedó igual, dejándonos saber que cuando alguien viene a Cristo de verdad, yo no hablo que si usted nomás una vez hizo una oración, porque mucha gente hace una oración de salvación, pero muchos nomás lo hacen porque alguien los forzó a hacerlo, sin entender lo que estaban diciendo. Y luego se van y viven exactamente igual. Yo soy uno de aquellos que creen que cuando uno viene a Cristo de verdad, le pasa lo mismo que le pasó a Pablo. Algo sucede en lo interior de nosotros. En ese momento no lo entendemos, no sabemos qué es, pero algo pasa. Que cuando uno sale de la iglesia, uno sale de ese parque o de esa casa, donde quiera que fue, que uno confesó: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú muriste en la cruz por mis pecados. Yo te rindo mi vida. Yo quiero que tú seas mi Rey y mi Salvador y mi Señor. Yo quiero vivir para ti el resto de mi vida. Yo creo que algo sucede. Algunos quizás recuerdan el día que se rindieron a Cristo. Otros quizás no. Pero ¿saben qué? Algo sucede. Y algo le sucedió a Pablo, que Cristo lo tocó y él nunca quedó igual. Y sabemos por qué. Porque el resto de su vida, su enfoque no fue el dinero, no fue el trabajo, no fue el nivel de la escuela, no fue cuántos hijos tuvo, no fue si tuvo el carro o la ropa del año. Lo único que a él le importó era: ¿está siendo Cristo magnificado? ¿Está siendo Cristo elevado por la manera que yo vivo, por la manera que yo hablo? Cuando alguien habla conmigo, ¿quieren conocer a Cristo más o menos? Era lo único que a Pablo le importó. Ahí lo dice en el versículo 17 y 18. Pero los otros, por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo no sé si usted se goza cuando Cristo es predicado. Ahora la pregunta: ¿cuántos de ustedes predican a Cristo? Por eso estamos predicando este mensaje, iglesia. Pablo llegó a ese entendimiento de que nada vale en este mundo más que Jesús. Y es un entendimiento que a muchos los hace incómodos, porque todo lo que miramos, el mundo, la sociedad, la carne misma, lo quiere elevar, lo quiere exaltar. Lo deseamos. Sino el pensar algo que va en contra de la corriente, en contra de la manera que todos piensan, suena raro. Pero ¿saben qué? Cuando alguien ha sido transformado por Cristo, uno sabe que este mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero nada se compara a lo que Jesús nos ofrece. Nada se compara. Este mundo se puede quedar con todo, pero ¿saben qué? Solamente dame a Jesús y yo lo tengo todo. Que este mundo se quede con su dinero, dame a Jesús y yo soy rico. Que este mundo se quede con la ropa, dame a Jesús y yo siempre estaré bien vestido. Que este mundo se quede con todo, solamente dame
a Cristo. Solo dame a Jesús. Piénselo. Yo no sé si usted puede decir eso. Que el mundo se quede con mi carro. Que el mundo se quede con mi ropa. Que el mundo se quede con todo el dinero que yo tengo guardado en mi savings account. Que todo ahí se quede. Solamente dame a Cristo. Que si algo viene y pasa y yo pierdo todo, yo estaré feliz porque yo tengo a Cristo. Suena bonito para predicar, pero para vivirlo es otra cosa totalmente diferente. Pero es lo que Pablo vivió. Eso fue lo que impactó a la gente en el pretorio. Gente educada, gente en lugares políticos, soldados que habían matado, que saben lo que es la guerra, lo que es el terror de una guerra. Ellos les impactó cómo este hombre vivía, cómo este hombre hablaba. Pablo dice en versículos 19 al 21, y aquí vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo decía, ustedes están orando por mí y me está ayudando. Sea que Jesús me libre de esas cadenas o no me libre, yo sé que un día yo estaré con Él para siempre. Es lo que él está diciendo en esa parte. Luego dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Ahí Pablo es lo más vulnerable, lo más honesto que él puede ser. Él está diciendo que mi vida que yo estoy viviendo en este cuerpo le pertenece a Jesús. Él dice, este cuerpo, como estamos aprendiendo los jueves, este cuerpo físico no nos pertenece a nosotros. ¿Recuerda eso, iglesia? ¿Es el templo de quién? ¿De usted? No, es el templo de Dios. Es el templo de Dios. Y Pablo dice, yo voy a magnificar a Cristo con mi cuerpo. Sea que yo soy vivo o sea que yo estoy muerto, yo voy a magnificar a Jesús. Yo no voy a magnificar un gobierno, yo no voy a magnificar una sociedad, yo no voy a magnificar una ropa famosa. Yo voy solamente a magnificar a Cristo. Lo único que yo quiero es que Jesús sea magnificado en mi vida. Y es por eso que él dice el pasaje famoso, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? Porque la vida que yo vivo es para Cristo. Eso lo dice a la iglesia en Galacia, Gálatas 2:20. Porque ya no soy yo el que vivo, mas Cristo es el que vive en mí. La vida que yo ahora vivo, ya no la vivo en la carne para mí, mas la vivo ahora para el Hijo, para aquel que dio su vida por mí. Ahí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9, él dice, cuando yo vine a Jesús, todo lo que yo estimaba, todo lo que era valioso para mí en este mundo, perdió su valor. Y lo hice como basura. ¿Por qué? Porque yo vine a conocer algo más valioso. Y es Jesús. Yo le hago esa pregunta a usted, iglesia. ¿Qué tan valioso es Jesús para usted? ¿Qué tan valioso es Jesús para usted? Porque lo que necesita hoy en día es una iglesia que va a predicar a Cristo, que va a vivir para Cristo, que va a magnificar a Cristo. Y quizás usted se pregunte, Pablo dijo que en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, que él quería que Cristo fuera magnificado. ¿Cómo puedo yo magnificar a Cristo? Dos cosas. Número uno, para hablar y vivir de esa manera, uno tiene que estar 100% convencido en Jesús. Usted nunca va a vivir por alguien en lo cual usted no está bien convencido. Si usted no cree que Jesús es real, usted nunca va a vivir para Él. Si usted cree que Jesús era un hombre totalmente, usted nunca va a vivir para Él. Usted tiene que estar 100% convencido.
Pablo, él le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 12, él dijo, porque yo sé en quién yo he creído. Él sabía en quién había creído. Él sabía a quién él le rindió su vida. Y por eso él estaba dispuesto a morir por Cristo. Porque yo podía pararme aquí como se han hecho a través de los años y decirles, ¿cuántos viven para Cristo? Y si se mueren, oh, aleluya, ¿a que sí? Y todos, aquí todos somos muy bravos en la iglesia. Pero cuando uno sale allá afuera, porque prepárese. Esa es la parte que yo quiero decir proféticamente. Prepárese, porque lo que viene, eso es lo que falta de este año y el próximo año. Van a venir muchos mandatos, muchas leyes en contra de los creyentes. Porque hay ahorita un grupo que se está levantando en el país y está saliendo en las noticias. Porque todo eso de esa vacuna que quieren forzar a todos a que la tomen. Pero hay muchos cristianos que se están levantando y diciendo, yo no la voy a tomar, porque este cuerpo es de Cristo, no es el mío. Y están diciendo, yo no lo voy a tomar. Y hay un grupo de políticos levantándose diciendo que tiene que haber una ley en contra de eso. Sino todo lo que está pasando, todo lo que se está levantando va a probar la fe de muchos. Muchos en las iglesias se van a dividir. Porque si hablábamos hoy en día sobre eso, aquí la iglesia también se divide. Así de simple. ¿Por qué? Porque ese mundo, el pecado se va a hacer peor. Pero en medio de la oscuridad, la luz del creyente, la luz de la iglesia verdadera va a brillar más fuerte. Por eso Dios está preparando a la iglesia. ¿A quién vas a magnificar tú? ¿Al hombre o a Cristo? ¿Por quién vas a vivir tú? ¿Por el hombre o por Cristo? Porque el vivir para Cristo tiene un precio. Te va a costar. La gente va a hablar mal de ti. La gente te va a juzgar a ti. La gente te va a criticar a ti, diciendo, no, esto o aquello. Uno tiene que estar 100% convencido en lo que uno cree. Y el último, número 2, el enfoque ya no puede estar en usted. Tiene que estar en Cristo solamente. Cualquier decisión que usted va a tomar, la tiene que tomar porque usted quiere honrar a Cristo solamente. No a una familia, no a una iglesia, no a un predicador, no a un pastor, no a un gobierno, no a nadie, solamente a Cristo. Por eso la pregunta es, ¿a quién está usted magnificando hoy en día? Porque Dios está preparando a su iglesia por lo que viene. Usted y yo tenemos que estar listos. Pablo dijo, aunque yo esté encarcelado, yo sé que va a ser para lo mejor, no más para mí, pero para el evangelio. Porque yo quiero que todos sepan quién es Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, en aquel día muchos los van a llevar ante gobiernos, los van a llevar ante tribunales, los van a llevar ante jueces. Pero no se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento caerá sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes van a hablar lo que Él les diga que hablen. Iglesia, vamos a entrar a una etapa donde Dios va a salvar mucha gente. Pero no lo va a hacer como usted y yo pensamos. No van a hacer servicios donde habrá mucha gente que se va a salvar. Mucha gente se va a salvar por lo que miran que aquellos cristianos valientes están haciendo. Y ellos se van a animar a decir, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero la fe que ellos tienen. Yo quiero creer en algo como ellos creen en Jesús. ¿A quién estás magnificando, iglesia? Pero para mí, solo dame a Jesús y yo lo tengo todo. Pablo dijo, solamente dame a Cristo y yo lo tengo todo. No necesito nada más. Aunque usted se burle de mí, aunque usted hable mal de mí ahí en su casa, solamente dame a Jesús y es todo lo que necesitamos. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios está levantando una iglesia valiente, una iglesia enamorada apasionadamente de Cristo solamente. Y eso es para todos nosotros. No es más para uno o dos. Usted puede magnificar a Cristo. Usted puede vivir para Cristo. Usted nomás tiene que tomar el paso y decir, Jesús, yo quiero magnificarte. Una de las oraciones más peligrosas que hay, una de las oraciones más peligrosas pero más hermosas que hay, es: Jesús,
Yo te quiero magnificar y yo quiero vivir para ti. Porque usted le está diciendo a Jesús: haz conmigo lo que quieras hacer, que tú seas exaltado.